provisión, él tenía una necesidad, y la necesidad que Jesús tenía no era la necesidad de hidratarse. Aunque Jesús había llegado al pozo de Jacob, aunque Jesús había pedido a la mujer dame de beber, aunque Jesús estaba allí sentado, aunque era la hora seca, aunque era la hora de calor, aunque era la hora cuando quizás pegaba más la sed, había mayor necesidad de tomar líquido. La necesidad de Jesús no era de hidratarse, la necesidad de Jesús no era la de tomar agua. Y Jesús le dice a la mujer, cuando está allí, a la mujer samaritana le dice, dame de qué, dame de beber. Es importante mencionar que había un problema entre judíos y samaritanos. Había un problema tremendo, un problema que llevaba años entre judíos y samaritanos. Los samaritanos eran judíos que se habían ligado con personas extranjeras, con personas no judías. Y eso había ocasionado un problema. ¿Por qué? Porque Samaria estaba dentro del territorio que Dios había colocado para Israel. Para que una persona fuera de Judea a Samaria, de Judea a Galilea, el camino más corto era pasando por Samaria. Pero al judío, por el hecho de que el samaritano se había ligado con el extranjero, el judío agarraba la parte montañosa, cruzaba el río Jordán, subía a la montaña, volvía a bajar y no pasaba por Samaria. De hecho, la tradición rabínica decía que estaba prohibido todo trato social de un judío con un samaritano. Era difícil la situación. Cuando un judío estaba cerca de una provincia samaritana donde había samaritanos y se le había acabado el alimento, se le había acabado el agua, él no, según la tradición rabínica, él no podía pedir favores a los samaritanos. Él no podía pedir alimento como favor, no podía pedir agua. Él debía comprar el alimento y también debía comprar el agua. Él no podía pedir favores a un samaritano y tampoco podía recibir favores de un samaritano. Por eso cuando Jesús va a estar esta mujer y le dice, mira, dame de beber, Jesús sabe lo que hay. Jesús sabe lo que hay en la mente de esta mujer. Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer dice, mira, ven acá, ¿cómo tú siendo judío, porque tú eres judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Pero saben, Jesús no toma en cuenta el problema que tiene el hombre. Jesús no toma en cuenta esa tradición. Jesús no toma en cuenta el desprecio hacia los samaritanos. Jesús no toma en cuenta el odio hacia los samaritanos, sino que dice la Biblia que Jesús tenía una necesidad, y la necesidad de Jesús era pasar por Samaria. Jesús necesitaba pasar por Samaria porque había una mujer que necesitaba de Cristo Jesús. Amén. En otras palabras, Jesús, más que pasar por una provincia, aunque pasó, Jesús necesitaba pasar por el corazón de una mujer que estaba sin esperanza, por el corazón de una mujer que no era feliz, por el corazón de una mujer que estaba frustrada, que tenía un vacío profundo en el corazón. Y saben, apreciados hermanos y amigos, amigas, hay algo quizás un poco paradójico, antagónico en lo que estoy diciendo. ¿Por qué lo digo? Porque somos nosotros los seres humanos que hemos pecado. Somos nosotros los seres humanos los que hemos pecado. Es el ser humano el que se ha alejado de Dios. Es el ser humano el que constantemente vive su vida sin tomar en cuenta a Dios cuando va a tomar decisiones. Es el ser humano el que le gusta vivir su vida a su propio parecer, a como él le gusta, a como él ha pensado, a como él le ha enseñado. Es el ser humano el que se ha alejado de Dios.
Es el ser humano el que coloca constantemente a Dios a un lado de su vida. Es el ser humano que cuando va a educar a sus hijos no pregunta: ¿cómo lo hago, Señor? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo disciplino? ¿Cómo le enseño amor? Es el ser humano que solo lucha con sus tendencias pecaminosas. Es el ser humano que no le consulta. El esposo no le consulta a Dios y no le dice: mire, Señor, ¿cómo puedo ser un buen esposo? ¿Cómo puedo ser un buen esposo? ¿Cómo puedo amar a mi esposa? ¿Cómo puedo quererla? ¿Cómo ella se puede sentir feliz? Es el ser humano que no pide, que no consulta a Dios. Pero la Biblia dice que aunque somos nosotros, apreciados hermanos y amigos, que necesitamos con urgencia a Dios en nuestras vidas, a Jesús le era necesario pasar por Samaria, y a Jesús le es necesario pasar por Samaria. Amén. Ante un mundo, apreciados hermanos y amigos, que está sumergido en el pecado, Dios tiene una necesidad grande en su corazón. Apreciado amigo y amiga, quizás todavía no eres miembro de nuestra iglesia, quiero decirte, a pesar de que vivimos en un mundo de pecado, en diferentes lugares hay diferentes luchas, diferentes problemas, diferentes situaciones, sufrimiento, soledad. Hay una necesidad grande en el corazón y en la vida de Dios mismo, y es la necesidad de salvar a la mayor cantidad de gente posible. Amén. La razón por la cual Jesús se encontraba allí en el pozo de Jacob era por la necesidad que tenía Jesús de llegar al corazón de una mujer, de llegar al corazón de una mujer desdichada, de llegar al corazón de una mujer infeliz, de llegar al corazón de una mujer que había tratado de construir su vida a su manera, a como había visto en la comunidad, a como había visto quizás en su familia, y por eso la manera como ella había visto era: si este marido no me funciona, ¿qué hago? Lo cambio y me busco otro. Y entonces la Biblia dice que Jesús le dijo: mira, ¿verdad? Cuando la mujer le dijo: yo no tengo marido, Jesús le dice: es verdad, tú no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Apreciados hermanos, la razón por la cual Jesús pasa por Samaria era por la necesidad que Jesús tenía de llegar al corazón de una mujer, al corazón de una persona, y llenar el vacío más profundo que había en el corazón de esa persona. Pero no solamente en el corazón de ella, sino también llegar a la necesidad de Jesús. No era solamente llegar al corazón, entrar a la vida de esa mujer, sino también de los hombres y de los hombres y de otras mujeres en Samaria. La necesidad que Dios tiene hoy es entrar en tu corazón. Amén. Esa es la necesidad más grande, apreciado amigo. Dile a la persona que está a tu lado: Dios necesita entrar en tu corazón. Dígaselo allí, dígaselo al amigo: Dios necesita. Fíjense la Biblia, es paradójico porque soy yo que necesito, es usted que necesita. Pero la Biblia dice: Dios ¿qué? Dios necesita. ¿Por qué? Porque Dios desea bendecir tu vida de manera muy especial. Dios quiere bendecir tu hogar. Dios quiere bendecirte como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como compañero de trabajo, como estudiante. Dios quiere bendecir tu vida de manera especial, pero para bendecirla, Dios necesita entrar en tu corazón. Y tú necesitas abrirle tu corazón a Cristo Jesús. Lo segundo que quiero decirle en esta noche es que Samaria es un símbolo de separación. Samaria ciertamente es un símbolo de olvido. Samaria es un símbolo de desprecio. Samaria es un símbolo de vivir alejado de la fuente de felicidad. Samaria es un símbolo de querer arreglar la vida a nuestra manera.
Samaria es un símbolo de vivir una vida doble, una aparente vida, un poquito con Dios. Hay gente que dice, mire, no, cuando usted le pregunta, mire, ¿usted cree en Dios? No, sí, claro. A la gente no quiere que lo comparen con un ateo. La gente no le gusta que lo comparen con alguien incrédulo. Así que cuando usted le pregunta, mire, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. ¿Usted va a la iglesia? Yo no necesito ir a una iglesia para sentirme bien con Dios. ¿Y qué pasa allí? ¿Cómo es eso? Que tú crees, pero no vas. Que tú crees, pero no asistes. Que tú crees, pero no oras. Que tú crees, pero no lees la Biblia. Samaria es un símbolo de querer estar con Dios, pero a la vez hacer las cosas como a nosotros nos parece. Samaria es un símbolo de una vida vacía. Samaria es un símbolo de un corazón vacío emocionalmente, de un corazón vacío espiritualmente. Y es por eso que Jesús, apreciados hermanos, necesita entrar en la vida de cada cristiano y de cada persona que se está preparando para el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos estar con Cristo en el reino de Dios? ¿Cuántos queremos ser salvos? Levanta la mano. Levanta la mano, levanta la mano. Tienes que levantar la mano, ¿sabes? Porque Dios sabe lo que hay en tu mente, Dios lee, pero los ángeles no lo leen. Los ángeles simplemente ven lo que nosotros hacemos. Los ángeles simplemente ven nuestras acciones, ven las decisiones que tomamos, si levantamos la mano, si no levantamos la mano, si me levanto a orar, si me arrodillo. Los ángeles ven, los ángeles no pueden leer nuestros pensamientos. Preciados hermanos, si queremos estar en el reino de los cielos con Cristo Jesús necesita hacer una obra especial en nosotros. Amén. Jesús necesita entrar en la vida de cada esposo, porque Dios necesita hacer de ti el esposo que el cielo quiere que tú seas. Porque el asunto no es tratar a tu esposa como a ti te enseñaron, como tú aprendiste de tu papá. El asunto es que la Biblia dice que hay una manera de tratar a tu esposa. Y la Biblia dice, marido, amad a qué cosa, a vuestras mujeres, como Cristo amó a quién, a la iglesia. Y tú sabes cómo Cristo amó a la iglesia. Cristo se entregó a sí mismo, muriendo en la cruz del Calvario por esta iglesia, para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo tengamos la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Amén, hermanos. Entonces la Biblia dice, de esa manera tú tienes que amar a quién, a tu esposa. Y también la Biblia dice que las mujeres deben amar a sus esposos, deben respetar a sus esposos, darle la importancia a sus esposos. La Biblia te dice, Dios te dice en la Biblia cómo debe ser un buen padre. Por eso Jesús necesita entrar a tu vida, para que Dios te diga, mira, cómo debes educar a tus hijos, cómo debes educar a tus hijas, cómo debes amarlo en el momento que toque la disciplina, cómo vas a disciplinarlo, cómo vas a hablarle, cómo vas a tratarte con el vecino, cómo vas a tratarte con el compañero de trabajo, cómo va a ser tu vida de aquí en adelante. Jesús necesita entrar a nuestra vida, para que nuestra vida pueda ser, en el nombre de Cristo Jesús, completamente transformada. ¿Saben por qué hay un sueño? Hay un sueño inmenso que Dios tiene. El libro de 1 de Juan capítulo 3, verso 2, presenta quizás parte de la necesidad más grande que Dios tiene. Dios tiene, Nancy, una necesidad grande. ¿Y sabe cuál es? ¿Cuál es el sueño más grande que Dios tiene? Es encontrarse contigo en el reino de los cielos. Amén. Mire, el sueño más grande de Jesús es que cuando Jesús aparezca por segunda vez a esta tierra, y esto no es una filosofía, y esto no es un cuento que nos echaron por allí, un cuento que nos contaron. Estoy siendo cuidadoso con las palabras, porque hay palabras que de repente uno dice en otro lugar y no suenan bien. Si hay una palabra que yo digo que no suena bien, usted levante los ojos. En mi país de repente hay unas cosas son diferentes. El asunto de la venida de Jesús no es un cuento, como algunos piensan. Las cosas que están pasando en esta tierra, el terremoto de Ecuador, el terremoto de Japón, y lo que está pasando en mi país, Venezuela, lo que está pasando en otros países de Centroamérica,
lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en otros lugares, está profetizado en la Biblia. Y la Biblia dice que cuando esas cosas sucedan, levanten la cabeza, porque la venida de Jesús está aquí. Amén. Quiero decirles que si alguno está haciendo planes para vivir 50 años en esta tierra, yo le invito a orar y a clamar al cielo, porque no sabemos cuándo Jesús va a aparecer. Jesús está más cerca de lo que tú y yo estamos pensando. Hay un sueño grande que Dios tiene. Hay un sueño grande, el sueño grande que Dios tiene. Es que cuando Él venga por segunda vez, Él quiere darte la bienvenida al reino. Allí no va a ser el hermano fulano o mengano que te va a dar el abrazo de bienvenida. Allí va a ser Cristo Jesús. ¿Tú te imaginas? ¿Cuál es su nombre, hermano? César. ¿Tú te imaginas, César, que cuando vayas ascendiendo al cielo, está Jesús? Jesús te diga, César, ven acá. Y Jesús te abrace. Bienvenido, César. Ese es el sueño más grande que Dios tiene, de encontrarse con todos nosotros. Y por eso, 1 Juan capítulo 13, verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Así que el propósito por el cual tú estás en esta noche, en este lugar, es porque Jesús necesita entrar a tu vida y prepararte para el reino de los cielos. Luis era un niño como todos los niños, muy activo, alegre y feliz.